Para ver más videos de seguros, suscríbete. Y no te olvides de activar la campanita. Que no haya exclusiones, evidentemente. Ahora vamos a llegar a esa parte y veremos ese detalle, ¿no? Que también es interesante aprender. Bueno, esto era más o menos las ventajas del producto y la percepción del consumidor sobre él, que es relevante. Y si ya me había anticipado antes, ahora lo lógico para ustedes como académicos que se están formando en un instituto como este, pues un poquito de saber las principales coberturas, ¿no?, del producto. Que evidentemente cada compañía o cada condicionado va a ser diferente, pero hay unas coberturas que son principales y que en la mayoría de los casos las van a tener, ¿no? Se podría decir que la asistencia en viaje tiene 4 o 5 áreas de cobertura, ¿no? Bloques de tipología de coberturas. Las médicas, las derivadas del equipaje, las derivadas o relacionadas con el viaje y las legales, que aquí la foto se ha ido hacia arriba y pone help, pero bueno, son legales o financieras o de ayuda genérica, ¿no? A ver, evidentemente, las más relevantes y a las que el cliente final más importancia le va a dar son a las médicas, eso es lógico. Decía 5 bloques porque aquí podríamos incorporar dentro de las médicas las de transporte o repatriación, que son médicas pero que son de transporte, están ahí en la mitad, ¿no? Entonces, como cobertura principal, la asistencia médica derivada de un accidente, que hay que diferenciarla de la asistencia médica derivada de una enfermedad. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que las coberturas, y luego lo veremos en el ámbito de las exclusiones, las coberturas van a operar siempre y cuando estemos ya de viaje, porque esa es la circunstancia que denota ya el estatus del ámbito objetivo del objeto a cubrir, ¿no? En este caso, la asistencia en viaje te va a cubrir en el viaje, no en tu sitio de residencia. Y es así una cláusula habitual en casi todas las pólizas y en las tarjetas de asistencia, que la cobertura de asistencia en viaje no te la van a poder otorgar dentro de tu lugar de residencia ni en un ámbito de 100 kilómetros a la redonda. ¿Ok? Entonces, ¿que nosotros podemos iniciar un viaje desde Lima en carro? Sí. ¿Que podemos estar asegurados dentro de Perú? También. Hay productos que son receptivos y no tienen por qué ser pensando en que nos vamos a Rusia o que tomamos un avión. La cobertura de asistencia en viaje nosotros la damos en cualquier medio de locomoción, o sea, no tiene por qué ser en un avión. Sé que hay otras tarjetas que solo lo limitan al medio aéreo, pero no es nuestro caso. Imaginémonos que los señores quieren hacer un viaje a Machu Picchu y que deciden hacerlo en moto porque son súper aficionados al París-Dakar, no sé. Pues también se les puede asegurar. A ver, hay exclusiones, como digo. El motociclismo sí se considera un deporte de riesgo y entonces a lo mejor no nos íbamos a poder tener cubiertos, pero se puede estudiar. Nosotros, por ejemplo, a grupos motorizados que decidan hacer un paseo, los aseguramos, siempre y cuando haya un grupo suficiente, analicemos bien el riesgo, qué rutas van a llevar, lo podemos hacer. Todo se puede cubrir en esta vida, pero se analiza, se estudia, se cotiza, se tarifica. Pero bueno, vuelvo al origen. Quería explicar esto para que vieran que en el lugar de residencia no tiene cobertura ninguna asistencia en viaje, ni a 100 kilómetros a la redonda. Entonces, el accidente que surja en el destino a donde vayamos o en el medio del camino hacia el destino que nos dijimos, va a cubrirse y va a tener un límite de un monto asegurado X. Cada producto y cada compañía y cada tarjeta lo indicará, ¿no? Asistencia médica derivada de enfermedad. Esa es la enfermedad que te surge estando de viaje. Es decir, que nos ponemos enfermos allí. No que hemos salido con un resfrío
que ya estamos un poco así y llegamos a Moscú y decimos, ahora me he puesto enfermo. No, bueno, ya es que llevaba 3 días. Eso es una persistencia. Eso es una enfermedad, pero es persistente. Y ahí estamos ya en la tercera cobertura. La enfermedad persistente al viaje. La enfermedad que te surge en el viaje es el resfrío que te da en el viaje. O el problema estomacal o la enfermedad que surja, pero que surja en destino. Pero las persistentes hoy en día hay que tenerlas muy en cuenta. Hace unos 5 o 6 años nadie las cubría, porque es muy riesgoso. Cada día hay más diabéticos, más hipertensos, más asmáticos. Y son enfermedades crónicas que uno las tiene para siempre, pero no por eso van a dejar de viajar, ¿no? Entonces, Europa Assistance se adelantó, como siempre, y dijo, hay que dar cobertura a estas situaciones, porque mis viajeros quieren seguir cubiertos por mí. ¿Sí? Inclusive una enfermedad congénita desconocida. ¿Cómo es su nombre? Julio Urrutia. Julio, voy a responder a tu respuesta. Para las enfermedades persistentes, para el concepto de enfermedad persistente, se considera enfermedad congénita desconocida o cualquier otra desconocida persistente. Y eso lamentablemente no lo puedo cambiar yo, me encantaría. Entonces encaja dentro de lo preexistente, más no dentro de lo que es. Así es. Está muy bien especificado en nuestro condicionado, que además es un condicionado muy transparente, muy breve, muy sencillo y muy claro. Se explica muy claramente que las enfermedades persistentes se consideran todas aquellas que se conozcan o no, determinen médicamente que las tenías ya. Ahora viene esa segunda parte. A la respuesta de Julio introducimos la pregunta de Alfredo, que es acerca de la posible cobertura por Europa Assistance. Aquí está. La cobertura por enfermedad persistente al viaje, nosotros la hemos incluido en el catálogo porque la tenemos incluida dentro de nuestro catálogo. El tema está en qué límite. Evidentemente, cada una de estas coberturas tiene un límite diferente. Y para eso nosotros tenemos productos diferentes. Yo tengo, dependiendo del producto, desde $1.000 en el producto más bajo hasta $10.000 puedo incluir las enfermedades persistentes. Me consta que la mayoría del mercado que nos copió y lo introdujo no hace 5 años, sino hace 3 o 4 años, después que nosotros ya lo creáramos, están cubriendo unos 500, 800. Es otra cuestión. No depende para nada. Podría no estar porque la repatriación sanitaria también tiene sus condicionantes. La repatriación sanitaria aplica siempre y cuando en el país donde se dé el siniestro, donde esté el accidente o la enfermedad, no haya medios suficientes para atender. Y siempre y cuando Europa Assistance lo autorice. A veces Europa Assistance lo puede autorizar porque va a ser más conveniente para la resolución final del caso y económicamente incluso sea interesante, sobre todo para también los intereses del viajero, por estar con la familia, etc. Pero la repatriación sanitaria es un tema bien complejo. Recomiendo mucho una película muy interesante que está basada en esto y creo que la patrocinó en su momento Zurich, porque termina con un anuncio de esa aseguradora tan importante. Babel, se llama Babel. Es una historia que es muy interesante y donde se ve perfectamente la aplicación y la importancia que tiene la asistencia en viaje, pero sobre todo por la cobertura de la repatriación sanitaria. Es un matrimonio, creo que es Brad Pitt, el principal protagonista, y la señora no me acuerdo cuál, pero es un matrimonio joven que viajan desde Estados Unidos a Marruecos, circunstancialmente y por una cuestión accidental, puramente accidental, tienen un siniestro y necesitan asistencia. Pero lamentablemente Marruecos, eso es el medievo. Está a 15 kilómetros de España, pero es el medievo, de verdad, ¿eh? Es una cosa tremenda.
y se ve perfectamente en la película las diferencias y la situación tan grave de que tras pasar de una frontera a otra te puede poner en un límite tan grave en tu salud. Ay, perdón. A ver. Voy para desde aquí. Ahora. Yo creo que es un caso. Aldo. Si no compro el de mano. Se apagó. Ahora. ¿Sí? ¿Parecía? No. Hola. Ahora ha vuelto, hay que tenerlo. Bueno, entonces esa película es muy interesante porque además se ve todo el tema de la globalización, de cómo nos gusta viajar, de un problema que tienen con los hijos porque la nana es mexicana y cruza la frontera, también se los lleva y hay otro problema. O sea, todo al límite, pero súper bien contada, bonita, con un final feliz. Y sobre todo se pone en manifiesto el tema de la repatriación sanitaria. ¿Cómo se gestiona con éxito? Y bueno, lo que hay que sufrir hasta que llegan a eso. La repatriación sanitaria es una cobertura muy interesante desde el punto de vista de la casuística y de la extensión de la misma, desde lo fácil que podría haber sido a lo complicado que puede llegar a ser, ¿no? Y bueno, ahí estaría ya el tema de la repatriación de restos mortales, que es otra cosa, y que entra más en juego todo lo administrativo, la autorización, los países, es otro tema. Menos médico, más administrativo, ¿no? Más diplomático. Pero son las principales coberturas, siempre lo digo, además son las que más me gustan y son las que resuelven, de verdad, situaciones realmente complicadas. Pero bueno, no hemos llegado a ella. Después de las persistencias, que como digo, hay productos, hay límites, el mercado es muy amplio y evidentemente nosotros en Europa Assistance esa cobertura la orientamos en dos sentidos, hacia el producto individual o hacia el corporativo. En el individual tenemos cobertura hasta $4.500, en el corporativo hasta $10.000. Pero es que nuestros productos corporativos están pensados para el ejecutivo que está viajando y que de verdad tiene que terminar un proyecto o un encargo laboral, ¿no? Y está pensada para darle las soluciones muy específicas. Y en lo individual se piensa más en el vacacional, algo más tranquilo, menos riesgoso, menos límite. Pero bueno, está todo pensado. Sí, la cubrimos hasta un límite, ¿ok? La extensión de cobertura por hospitalización al término de vigencia. Sucede en muchos casos que la gente se saca su tarjeta, se compra su asistencia, pero la compra hasta el último día en que tiene previsto viajar, lógicamente. Si mi vuelo regresa el día 15, mi cobertura terminará el día 15. A veces, si está en un vuelo que roce las 12 de la noche, yo recomiendo que compre hasta el día 16. Porque puede pasar cosas en 2 horas. Nos pasó la semana pasada. Una señorita que haciendo escala en Colombia, venían del Caribe, de Punta Cana, haciendo escala en Colombia, no la dejan embarcar en Avianca para venir a Perú, porque tenía un ataque asmático. Grave, gravísimo. No la dejan embarcar. Y ya el vuelo estaba, o sea, era solo para terminar su recorrido. Hospitalización al término de vigencia. Su póliza estaba terminando, a las 3 horas terminaba. Le dimos la cobertura en la clínica, todo la estabilizaron en el proceso asmático, pero no la hospitalizaron. Al día siguiente no tenía cobertura, pero la podía haber tenido, porque no la hospitalizaron. Ahí dependía mucho del trámite clínico que hicieran. Hubiera tenido cobertura si hubiera estado hospitalizada. Se le puede dar la cobertura si el equipo médico lo considera. ¿Qué pasa? Al ser persistencia, en ese caso, no opera esa cobertura, porque la cobertura de persistencia lo que tiene es una cantidad, un monto, y listo. Entonces, las cosas se pueden súper complicar. Pero está prevista, si no hubiera sido una persistencia, si es una situación de verdad, porque esa situación era un poco límite. Yo creo que ahí la aerolínea se extralimitó. Un proceso asmático, no, o sea, está bien que si no tenía que hacer el segundo viaje no lo hiciera, pero se estabiliza, que es lo que se debe hacer desde el punto de vista clínico
cuando hay alguien que está regresando, hay que estabilizar, hay que llevar al paciente o al cliente viajero a su estado normal y luego que viaje. A lo mejor no hay que hospitalizar, es que no es tan grave, por eso se tomó esa decisión, claro, entiendo, clínicamente, pero hay situaciones muy límite. En el caso de que hubiera sido, imaginaros, un accidente, una enfermedad realmente que lo ameritara, está prevista la cobertura. En 3 días, 4, en el corporativo 5 días. ¿Ya? Los gastos odontológicos de urgencia, evidentemente. Bueno, hay algunas tarjetas, algunas asistencias que lo limitan a una pieza dentaria, a una cantidad de X, depende de los productos. Estoy hablando solo de las coberturas, luego ya los límites y la forma en que cada producto es un mundo. Ahí es donde se diferencia el producto. Cuando decimos, es que no sé cuál elegir, porque a mí solo me suena una y esa es la que creo que es buena. Bueno, hay que elegir mirando las coberturas. Primero viendo quién es la empresa y si tiene solvencia, por supuesto, porque no le voy a comprar al de la esquina que vende periódicos y dice que hoy va a poner un puesto de asistencia, eso también, pero hay que ver cuáles son las coberturas y qué límites incluyen. Y esa es, en la posición de ustedes, que son los profesionales de seguro, lo que debe primar, asesorar correctamente al cliente en base a esto. Es que hay gente que vende que no sabe lo que está vendiendo. Y hasta que no se conoce bien el producto, no digo que os tengáis que conocer todos los productos de asistencia que existen en el mercado, pero si trabajan 3, 4 al máximo, que se informen muy bien de cuáles son las coberturas y cuáles son las ventajas de entre una y otra. Y en función a lo mejor de los destinos, de la tipología de viaje, orientar hacia una marca que dé tranquilidad y respaldo. Los medicamentos recetados, por supuesto, es una cobertura que está siempre prevista en las médicas o que se debe prever. Los gastos de hotel por convalecencia en caso de accidente o enfermedad. Esa señorita del asma que tuvo, bueno, porque era resistencia, reitero, pero ante un posible accidente o enfermedad que no se hospitalice porque no sea necesario, pero que te digan, ojo, pero no puedes viajar hoy, tienes que guardar cama 1 día, 2 días. No te vamos a hospitalizar, pero no puedes viajar. Los gastos de hotel están cubiertos en nuestra póliza. Traslado y repatriación sanitaria, que ya hemos hablado de ella. Repatriación de restos. Sí, a mí mejor. Sí, porque así parezco Madonna. Mejor con el... Sí. A ver. Y así ya la pantoja. A mí me encantan los micrófonos. Vale, gracias, Juan. Gracias. Bueno, entonces seguíamos por la estadía de un familiar en caso de hospitalización. También se nos ha dado. A veces esa persona que se queda con el problema en otro país, sola, la hospitalizan, necesita de alguien que le acompañe. Pues está previsto. Esa cobertura está prevista. Y en el caso del corporativo tenemos una cobertura súper específica, muy valorada por nuestros clientes, que es el traslado de un ejecutivo en funciones para el reemplazo del que está enfermo. Ahí lo sustituimos, no mandamos a tu mamá, pero mandamos al ejecutivo para que siga haciendo el negocio. Estamos pensando más en la empresa, no en el corporativo. Pero se prevé todo. Este panel de cobertura o de prestaciones está más basada en las necesidades del cliente normal, del viajero normal. No estoy haciendo especificación concreta sobre el ejecutivo o el cliente normal. Todavía vamos bien, ¿no? 10 minutos, gracias. Entonces, me había quedado en el traslado, también la estadía, asumiríamos los gastos del avión normalmente en clase turista, en clase económica, y también la estadía en el hotel, que los gastos, ¿no?, que precisen, con el límite que establezca la póliza. Siempre se establece un límite económico determinado. Vale, ya pasaríamos a el otro bloque, el bloque de coberturas de equipaje. ¿Y cuáles son estas coberturas? Pues mirad, cuando alguien viaja y factura su maleta, la pone en la cinta para que la metan en la bodega. Ese equipaje
pasa a ser responsabilidad absoluta de la línea aérea. Entonces, lo que suceda con él, evidentemente nosotros como compañía de asistencia vamos a intentar ayudar a ¿qué? Localizarlo. ¿Cómo? Con la compañía aerolínea. ¿Y en qué manera? Necesitamos siempre la colaboración necesaria del viajero, nos tiene que dar los datos del PIR. Bueno, en todas las coberturas necesitamos la colaboración necesaria del viajero, porque tiene que explicar cómo está, dónde está, qué le ha pasado. Eso luego lo vamos a explicar en el procedimiento. Pero ahora, concretamente hablando del equipaje, es que es un tema bien importante. Nosotros podemos ayudar a localizar, pero nuestra ayuda, siempre tener en cuenta que las coberturas de equipaje dependen de la línea aérea y nuestra ayuda consiste en, con ese número de localizador que usted lleva y que le dieron cuando facturó su equipaje, con ese PIR, buscarlo, a ver en qué aeropuerto se quedó. Pero es un tema porque las aerolíneas son las responsables y nosotros podemos intentar localizar. Hay otra cobertura que es la compensación por demora de equipaje. La maleta no se ha perdido, solo va a demorar en llegar a tu destino. Y en ese intervalo, ¿qué pasa? En ese intervalo a lo mejor necesitamos llegar a una entrevista de trabajo o meterme en la piscina. Bueno, estamos en una situación límite, pero esperando a lo mejor en el aeropuerto tomarme un almuerzo. Entonces, esos gastos para el señor que ha tenido que comprarse su maquinilla de afeitar o su camisa nueva o tomarse ese almuerzo hasta que le llega la maleta, son gastos de compensación por la demora del equipaje en vuelo regular y por más de X horas, ¿ok? Siempre todas las coberturas, como en todo la política del mundo asegurador, hay unas condiciones. Hay un condicionado general que hay que leérselo, donde van a indicarse las causales y las condiciones por las que esa cobertura pueda darse. Luego ya, ahí está, otra vez vuelvo a reiterar esta idea y este tema, que el condicionado general sea claro, sea breve, sencillo. Ese es otro motivo por el que ustedes como profesionales deben recomendar un producto u otro. Un producto serio, transparente, que no les va a generar problemas, es el que tiene un condicionado sencillo, breve, ágil, transparente. Porque, ¿sí? La compensación por demora es indemnizatorio o es por reembolso. Efectivamente, respondiendo a tu pregunta, Julio, la compensación por demora de equipaje es por reembolso. No es indemnizatorio. Casi ninguna de las coberturas de la asistencia lo es indemnizatorio. Es con reembolso. Tienes que justificar los gastos. Tienes que guardar tu factura, tu boleta y decir, no, es que tuve que comprarme todo esto para esperar. El pasajero común no conoce esto, a pesar de... Claro, hay que explicarlo. Por eso ahí está el papel de ustedes como asesores. Tienen que explicar esto. Sí, porque muchas personas compran algo y se echan el comprobante. Claro, no, es un error. Cuando uno viaja, parte de sus documentos de viaje, como el pasaporte, fundamental, la tarjeta de asistencia, llevar un documento donde estén los teléfonos y los datos de contactos, pero todos los recibos que cada uno tenga. Siempre, fundamental. Tan importante como el pasaporte. Si luego quiere uno poder reembolsarse los gastos, porque hay que entender que una compañía de asistencia, para justificar el pago que se le haga al beneficiario en una auditoría, tiene que justificar que lo hace en base a unos gastos que están rindiendo, ¿no? Y que son muy claros, que están efectivamente realizados. Alicia, Sí. Tiene que ser la asistencia que siempre te da un persona en vuelo regular, o sea, sería más un equipo que vas a hacer ahí. A tu pregunta, espera, porque esta es importante, a la pregunta de si la asistencia cubre vuelo regular o la demora. Ojo, estás preguntando la asistencia o la demora, porque la asistencia es la globalidad del producto. No, es que esa no es la cobertura. La cobertura es la cobertura por demora de equipaje en vuelo regular.
No aplica a lo demás, no tiene nada que ver con lo demás. Por eso he empezado hablando de las líneas aéreas. Cuando estas coberturas aplican es porque están relacionadas con el vuelo. No aplica, por ejemplo, la demora de equipaje, lamentablemente, no aplica a trenes, ni aplica a autos. Porque ahí la entidad, la empresa de trenes o el propio auto que uno lleve, no se hace responsable de tu equipaje. Ténganlo en cuenta, ¿eh? Otra pregunta es, ¿las multas que vas a un viaje? Igual, pierden, se demoraron, se quedaron, toda tu maleta se quedó te vas a Estados Unidos, se quedaron en Australia, la maleta, tu compra. ¿Esas compras entonces están cubiertas o son de Ya, a la pregunta que me haces acerca de la posible cobertura de compras que tú has hecho y tienes dentro de tu equipaje, engloba todo. Lo que tú lleves en tu equipaje es lo que tú lleves y lo que puedas justificar que llevas. El problema es que va a haber un límite, igual que para todo el resto de coberturas. Va a haber un límite de X. Evidentemente, si tú quieres justificar que te has comprado un Rolex y que iba en esa maleta, vas a tener que tener la factura del Rolex y además, en mi opinión, ese es otro tema muy importante que luego lo daré como recomendaciones. Los objetos de valor, los documentos y los medicamentos que uno precise para viajar no se deben nunca facturar. Nunca. Facturar, meter en un equipaje aéreo. No, siempre hay que llevarlos en el bolso de mano. Objetos de valor, documentos y medicamentos. Tenemos un montón de clientes que viajan, que son diabéticos o asmáticos y se llevan los medicamentos en la maleta, facturada. O riesgo total, graso error. Nunca. Es gravísimo. El medicamento tiene que ir consigo mismo. Los objetos de valor también. Siempre. Porque te lo roban. Sí. Por ejemplo, si uno viaja con un bebé, ellos normalmente toman jarabe líquido, ¿no? Uno lo puede llevar en su equipaje de mano porque te limita. A tu pregunta acerca de qué cosas podemos llevar en el equipaje de mano, yo no pertenezco a una línea aérea y cada una de las líneas aéreas tiene su normativa, aunque hay una normativa, creo, internacional acerca de esto. Los medicamentos para los niños pequeños y además en general los medicamentos creo que tienen menos de 30 centímetros cúbicos. Cualquier botecito de 30 centímetros cúbicos lo puedes pasar. De todos modos, yo tengo un bebé de 8 meses y para ella me dejan pasar todo. Así que yo creo que para niños y ancianos no ponen problemas. Cubre lo que es extravío del equipaje, pero hay muchas veces que te abren el equipaje y se te pierden objetos. Eso no se cubre. Perdón, lo vuelvo a reiterar para el listening que nos están escuchando online. La pérdida de objetos dentro del equipaje no está cubierto. Eso estaría dentro de los posibles hurtos o robos o pérdidas que no están previstas, no es el objeto de la asistencia. Estaría más dentro de una posible cobertura dentro de la asistencia al hogar. Creo que en España hay coberturas que así lo prevén. Tuve un caso que me pasó en Chile, que me robaron la maleta y mi póliza de España la cubría, pero como yo no vivía en España no me lo podían cubrir porque ahora vivo aquí y entonces solo me lo podría cubrir mi póliza de hogar de aquí, pero tampoco están tan desarrolladas aquí las pólizas, no cubren eso. No, la asistencia en viaje está para cubrir los riesgos del viaje. ¿Cuáles son los riesgos? La demora. Y la demora de equipaje te va a provocar a ti un inconveniente en tu viaje. Sí, pues eso. ¿Y cómo lo vamos a abordar? Dándote una cantidad económica que compensa ese gasto que hemos tenido y que además hay que justificarlo, ¿ya? Pero ahora viene otra cobertura que sí, y precisamente esta es de las indemnizatorias, ¿vale? A tu pregunta, Julio, la compensación por pérdida de equipaje sí es indemnizatoria y además es complementaria a la de la línea aérea. Quiere decir, aquí evidentemente si se perdió, se perdió. ¿Qué vamos a poder demostrar? Nada, lo que llevarás o el costo de esa maleta. Pues tú dirás que es X, pero
como no vamos a poder demostrarlo, lo que hay en cada una de las tarjetas o en el nivel de cobertura que hayas querido contratar, un X. Pues imagínate, te vas a un viaje a Estados Unidos porque allí vive tu hijo y quieres llevar un montón de cosas que ascienden a $2.000 y llevas una maleta que tú sabes que en contenido lleva eso. Pues cuando vayas a comprar la tarjeta de asistencia, valora que tu póliza tenga ese límite, porque a lo mejor solo tiene $400, pero es que hay planes que tienen 2.000. Entonces ahí está un poco el asesoramiento de los expertos. Usted dónde va, qué necesidades tiene. Al cliente se le debe asesorar y mientras mejor se conoce al cliente, mejor se le va a poder asesorar. Pero ahí, sobre todo, no pensemos siempre que lo más barato es lo mejor, porque eso es algo que todos tendemos a hacer, ¿no? Y que además en Perú yo creo que está cambiando mucho, que antes era así, pero se está evolucionando. Yo en estos 4 años lo he visto enormemente y hay que educar a la sociedad a que si uno quiere protegerse, también evidentemente aquí el nivel de precaución pues no era tanto, ahora cada día es más y la gente sí quiere viajar segura y tranquila, entonces hay que asesorarlos así. Oye, ¿en qué se diferencia una de otra? Pues en esto, en los límites. ¿Tú quieres ir bien cubierto en este sentido? ¿Hay algo que te preocupa concretamente? Pues tienes que comprar este producto y no este. ¿Ya? Espero estar siendo clarificadora con vuestras cuestiones. ¿Okay? Bueno, pasamos de la compensación por pérdida, que sí es indemnizatoria, a el reembolso de gastos por cancelación de viaje. Es una cobertura súper novedosa, súper exclusiva de nuestro producto, de Europa Assistance. Está muy cerca a otro producto que se llama Any Reason y que es común en el mundo del viaje, pero bueno, ya que la introducimos en todos nuestros planes, tiene sus limitaciones y además sus causales. El reembolso de gastos por cancelación de viaje lo introducimos para aquellas personas que tienen a alguien enfermo en su casa o tienen una situación de riesgo que puede suceder y que quieren tener muy claro que si viajan, en el caso de que no tuviera lugar ese viaje porque se frustrara por esa situación límite que tienen, se le va a reembolsar. Entonces, ¿qué 3 causales introducimos nosotros? El fallecimiento de un familiar directo, el siniestro grave en tu domicilio que te impida viajar, un incendio, un robo, una inundación, o la enfermedad propia tuya que te surja de manera espontánea. ¿Ok? Esas son las causales, pero ¿cuáles son los condicionantes? Pues que la póliza hay que comprarla con más de 21 días de antelación al viaje y que tiene que ser comprada la póliza el mismo día que se paga el viaje, el boleto aéreo o lo que quieran que te reintegren. Normalmente está muy vinculada al coste del boleto aéreo. ¿Ya? Esto a mí, un caso práctico, me lo pidió un cliente que quería viajar para ver a sus hijos, que tenía a su mamá, a la abuelita, muy enferma, pero que no sabía qué hacer. Si él quería ver a sus hijos, pero ¿y si su mamá fallecía antes? Entonces quería tener esto previsto, compró por supuesto su tarjeta con más de 21 días de antelación, compró su pasaje, estuvo ahí pendiente a ver si esto pasaba, no pasó nada, gracias a Dios se fue a ver a su hijo y regresó y su mamá seguía bien. Pero este tipo de situaciones son las que vienen a preverse, ¿no? ¿Ya? Este tema del reembolso de gastos de cancelación de viaje es muy interesante, como se ha llegado a desarrollar en Europa. En la época de la crisis del 2010, del 2007, Europa Assistance en España introdujo esta cobertura incluyendo una causal que era la pérdida del puesto de trabajo. Para ver más videos de seguros, suscríbete y no te olvides de activar la campanita.